Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Esta semana, una mirada a tu retina con inteligencia artificial podría salvar tu vida. Tenemos un récord nuevo de transferencia de datos. Les vamos a contar en qué consiste y qué nueva tecnología estamos usando aquí, que sería la Nvidia de Messenger Z. ¿Recuerdas los anuncios publicitarios de The Minority Report? Pues ya están aquí y les vamos a contar cómo están ocurriendo. Y Tumblr y por qué la era de internet amigable con la pornografía ha oficialmente terminado. Así que aquí inicia Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio Networks presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Retomamos entonces este podcast que hacemos con mucho cariño, su servidor Ricardo Massa y el tecnófago que todo lo sabe, mi querido amigo Bernardo González. ¿Cómo estás, Bernie? Muy bien, Rick. Muchas gracias. Listos. Oye, pues vamos a recordarle a la gente que puede mandar sus temas de interés a tecnófagos@kionetworks.com. Y ya varios de ustedes lo han hecho y ya hemos tomado esos temas para hacer varios de estos episodios de este podcast. Síganlo haciendo y también se pueden unir al grupo de Telegram, ¿no? Que ya armamos ahí, que también lo pueden buscar como Tecnófagos. Y tenemos ahí un grupo que se están sumando cada vez más usuarios, más radioescuchas o podcast escuchas que nos hacen el favor de seguirnos todas las semanas. Y pues ahí podemos comentar otras noticias que van saliendo entre un episodio y otro y pues podemos conversar. La idea es esa, que hagamos una comunidad. Se está poniendo sabrosa la conversación ahí, así que únanse, por favor. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Y bueno, pues, Bernie, vamos a platicar. Entonces, hoy hay varias cosas que platicar. Que además tienen continuidad con algunas otras que ya hemos mencionado en otros episodios. Hablando del tema de la inteligencia artificial que puede escanear tu retina y predecir riesgo de enfermedad cardíaca en 60 segundos o menos. Insisto, esto ya habíamos platicado de algunas cosas similares, incluso hemos hablado de cómo algunos wearables ya se están desarrollando para el oído, por ejemplo, que también arroja información muy interesante. En esta ocasión estamos hablando de un software desarrollado con aprendizaje automático que se puede usar para predecir el riesgo de enfermedad cardíaca de alguien en menos de 1 minuto mediante el análisis de las venas y arterias del ojo. Esto lo hizo, se publicó en el British Journal of Ophthalmology y allana un poco el camino para el desarrollo de exámenes cardiovasculares rápidos y económicos. Al final, esto es un software, ¿no, Bernie? O sea, y que de alguna manera, a ver si se vale el símil, lo único que estamos viendo es más aplicaciones de softwares que ya pueden medir con extraordinaria precisión variables extrañas que se estén presentando en cualquier patrón. En este caso, pues esto lo que hace es medir tu retina, la tortuosidad, por ahí el término es decir, qué tan flexibles están las arterias de tu ojo. En fin, pero al final son datos que este software analiza y detecta anomalías que, insisto que a lo mejor mi símil está muy chafa, pero de la misma forma en la que pues una inteligencia artificial también detecta anomalías en los ingresos en una bodega, ¿no? O sea, al final es eso, es entender que algo está todo el tiempo arrojando datos. Esta inteligencia artificial dice, sí, pero este dato en medio de todo este millón de datos me brincó porque no debería estar así. ¿Se vale un poco entenderlo así? Sí, es correcto la analogía que estás haciendo. Técnicamente está utilizando 2 tecnologías de la rama de la inteligencia artificial, una que se llama Machine Learning y otra que se llama Deep Learning. La combinación de estas 2 es la que produce este avance y digamos que por la parte oftalmológica o médica, hay estudios que se llaman oftalmoscopía, que son estas cámaras con una lucecita que te acercan al ojo, y muy particularmente lo que observa tus arterias dentro del globo ocular se llama vasculometría, lo que estuve investigando, y el globo ocular pues está lleno de estas arterias, estos vasos vasculares, y resulta que se han estado haciendo varios estudios, principalmente en Europa. Por ahí hay uno en el Reino Unido con más de 90,000 imágenes con personas entre 40 y 69 años de edad, y han estado observando más o menos cómo es la evolución de la correlación que existe entre las formas de las arterias que tienen esas personas en los ojos
con los accidentes cardiovasculares que pueden sufrir a nivel del corazón, ¿no? También hay otro con varios países de la Unión Europea. Este es un estudio que lleva más de 10 años realizándose igual entre personas de entre 49 y 90 años, el rango es un poco más alto, y al menos durante 10 años los han estado revisando regularmente. Estadísticamente, pues algunas personas sufren estos accidentes vasculares y entonces precisamente el Machine Learning lo que busca es identificar esa correlación en las imágenes, ¿no? Si las arterias son más delgadas o más anchas de lo normal, si son menos flexibles o si están irrigando más o menor cantidad de sangre, que son estos estudios que arrojan, es lo que empieza a correlacionar estos algoritmos y resulta que tienen una precisión bastante alta, ¿no? Por arriba del 97%, y me parece que, como lo hemos comentado en otros episodios, pues son avances bien importantes para la medicina, ¿no? Algo peculiar que me encontré por ahí, fíjate que es un dato curioso. Resulta que en todos estos análisis que se hacen de imágenes, es básicamente imagenología lo que estamos hablando de muestras de los globos oculares. Resulta que alguien por curiosidad dijo, oye, a ver, vamos a preguntarle al algoritmo cuál es el género del paciente con base solamente en la imagen del globo ocular. Y resulta que lo identifican. ¿Lo puede predecir? Con 97% de asertividad. Y los oftalmólogos no saben cómo lo identifican. O sea, un médico que se especializa en esta parte visual del ser humano, no sabe cuál es el patrón. Viendo glóbulos oculares, pues no hay nada que te diga, oye, los de la mujer tienen esta forma o las venas son de esta otra forma. ¿Quién sabe qué analiza estadísticamente el Machine Learning? Pero es bastante acertado, ¿no? Entonces... Pero le sabe atinar. Le sabe atinar. Tal vez no tenga mucha relevancia identificar el género de una persona, pero es algo muy importante, muy relevante, porque sin lugar a duda, más hacia el futuro van a identificar patrones con padecimientos o con enfermedades que pueden ser bastante relevantes, ¿no? Totalmente. Lo que estamos viendo es que, esto es un procedimiento ya aprobado por la FDA, por la agencia que se encarga de regular este tipo de procesos en Estados Unidos, y justo por lo que estás diciendo, o sea, detectar enfermedades oculares es quizá como el primer paso, porque esto sugiere que se pueden detectar una enorme variedad de dolencias de esta manera. O sea, estamos hablando desde retinopatías diabéticas hasta el Alzheimer, ¿no? Justo pasando por todo esto que dices. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que el examen de la vista, el que te hacen gratuitamente en varias ópticas, etcétera, es un proceso que pues, no ha cambiado mucho en muchísimos años, ¿no? O sea, incluso hasta la imagen que se usan del globo de Cantoya que se ponen allá a la distancia siempre ha sido la misma. Y eso ya se revolucionó utilizando este tipo de sensores y mediciones que antes no teníamos acceso. Yo lo acabo de vivir porque mi hijo necesitaba hacerse un examen de la vista y él no se iba a quedar quieto para que, a ver, dime si ves mejor aquí o mejor, ya sabes. Sí. Entonces lo hicieron con un rayo láser que tomó literalmente un segundo con una pistolita. Una doctora le pasó un rayo láser por los ojos y eso le midió ya qué tan cóncavo o qué convexo está el nervio ocular, y entonces por lo tanto qué tanta miopía, astigmatismo, lo que antes hubiera tomado varios minutos, y sobre todo, insisto, que hubiera sido imposible en un paciente que no se queda quieto, ¿no? Sí. Y esto va a seguir evolucionando, ¿eh? En la actualidad pues se necesitan algunos aparatos con una óptica especializada para poder observar correctamente el globo ocular, pero no dudo que en algunos años, máximo una década, en algún dispositivo como un smartphone o algo equivalente, te puedas tomar el equivalente a una fotografía o un video, y se lo puedas mandar al oftalmólogo y seguramente va a captar mucha información, ¿no? En la actualidad ya hay varias aplicaciones, por ejemplo, en el sector pediátrico, ahorita que mencionabas lo de tu hijo, y te venden un dispositivo que se lo conectas a cualquier smartphone y, por ejemplo, puedes observar la garganta de un niño, puedes observar el oído, correcto, la nariz, o sea, las cosas básicas que revisa un pediatra con un niño, pero ya lo puedes hacer tú desde tu casa y le mandas la información y no te tienes que desplazar hasta el consultorio del médico, y con todas las implicaciones que tiene con un paciente pequeño, ¿no? Que no es lo mismo que un adulto. Extraordinario. Pues ese tipo de aplicaciones nos gustan muchísimo porque claro que eso es para lo que sirve idealmente la tecnología, para mejorar nuestras vidas.
El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Pues para usar este tipo de tecnologías, pues como Bernie nos ha explicado muchas veces, se requiere una gran capacidad de transferencia de datos, de información, y pues se acaba de romper el récord de transferencia de datos. Se logró transferir 1.84 petabits por segundo, Dios mío, que esto ya es posible. Lo que me interesa mucho entender es el cómo, porque a ver, los responsables de este logro son los investigadores de la Universidad Técnica de Dinamarca en Copenhague, y el protagonista de esta hazaña es el procesador fotónico al que han recurrido para lidiar con esa apabullante cantidad de información. O sea, yo leí este procesador fotónico y pues, siendo niño de los 80s me acordé de Mazinger Z, pero no tengo otra referencia de qué pudiera ser esta tecnología de fotónica, pero lo que hemos visto es que, vaya, un ordenador convencional equipado con uno o varios microprocesadores tradicionales no tiene la potencia necesaria para procesar y transmitir este volumen de datos. Lo que entiendo de las notas que leímos al respecto de esto es que para administrar este volumen de información lo dividieron en líneas diferentes, en chunks básicamente, y bueno, cada una de esas, bueno, se dividió en 37 líneas diferentes, y cada una de esas 37 líneas fue dividida a su vez en 223 fragmentos, en chunks, de modo que cada uno de ellos estaba asignado a una porción concreta del espectro óptico, que entiendo que ahí es en donde entran los rayos fotónicos, la tecnología fotónica para poder hacer que el sistema observe una enorme cantidad de información a la vez. Es un poco lo que debemos de entender de esto, Bernie. Sí, fíjate que esta es una nota que a mí me parece fascinante. Yo que ya tengo un buen rato metido en toda esta industria de la tecnología, y pues yo vengo desde la época de los modems. Yo creo que empecé como en 2400 kilobits por segundo. Sí, exacto. Que cuando entré a trabajar había unos más viejitos allí en la oficina que eran de 1200. Que la verdad es una hazaña llegar a estas velocidades, ¿no? Algo importante con el procesador fotónico que estás mencionando, esta transferencia de datos se hace sobre una fibra óptica. Entonces la diferencia entre un cable de cobre o una fibra óptica, pues es que la fibra envía una señal de luz, envía un haz de luz. Y este haz, en vez de ser ceros y unos de manera eléctrica, si hay electricidad o no hay electricidad, aquí el equivalente es si hay luz o no hay luz, ¿no? Digamos que es como un parpadeo de luz, pero a una velocidad muy, muy alta. Entonces, este procesador lo que hace es que identifica cada una de estas señales que le vienen llegando de manera simultánea. Aquí, como lo acabas de mencionar, la gente de la Universidad de Dinamarca dividió 37 hilos, que es como, imagínense que son 37 carriles en una autopista, y dentro de esos 37 hilos, cada uno de esos carriles puede tener 223 frecuencias diferentes. Las frecuencias son el espectro de luz. Acuerde que la luz se puede descomponer en colores, y cada color, en realidad, lo que sucede con la luz es que es una frecuencia un tanto cuanto distinta, y eso es lo que nosotros apreciamos como un color distinto, ¿no? Pero técnicamente es una frecuencia más alta o más baja, ¿no? Entonces la combinación de estos 37 carriles con las 223 frecuencias, pues le da una capacidad muy grande al medio de transmisión para pasar mucha información, ¿no? Ahora me gustaría aquí jugar un poquito con los números. Digo, no es muy complicado, es aritmética. Comentarle aquí a la gente que nos hace el favor de escucharnos. Algo importante es estas medidas que se utilizan en todo lo que es la tecnología, ¿no? Desde hace muchos años se hablaban de los famosos bits o los bytes. Quien trabaja en esto sabe perfectamente que un byte está compuesto por 8 bits. Luego, por cuestiones de capacidades, se les llamó kilobytes, que son en realidad 1024 bytes, lo que forma un kilobyte. Luego pasamos a los megas. De los megas pasamos a los gigas, de los gigas pasamos a los terabytes, y de los terabytes a los petabytes, ¿no? Cada vez en una escala de 1024, ¿no? De 1024, exactamente. Entonces, es como los milímetros, los centímetros, los metros, los kilómetros, etcétera. Aquí estamos hablando de una escala binaria, ¿no? Entonces, generalmente cuando escuchamos estas velocidades de transmisión, se expresan en bits. Por eso la medida está de 1.84 petabits.
Y lo que almacenamos nosotros en nuestros discos duros, en los smartphones, son bytes. Quiere decir que hay que dividirlo entre 8. Entonces, para ponerlo más fácil, si dividimos el 1.84 petabytes entre 8, nos va a dar una tasa de transferencia de 235 terabytes por segundo. Imagínense, hoy podemos conseguir discos duros de 2, 5, 10 terabytes. Imagínense lo que es pasar 235 terabytes cada segundo, ¿no? Me di la tarea de investigar, tiene muchas variantes, pero más o menos un promedio de una película en calidad 4K, una película de hora y media, 2 horas, que son las más convencionales, de qué tamaño sería, ¿no? Y resulta que es entre 25 y 35 gigabytes lo que ocupa una de estas películas en un medio de almacenamiento, ¿no? Correcto. Entonces, si pensamos en 30 gigabytes como promedio, y lo multiplicamos por 1024 para llevarlo a teras, pues resulta que nosotros podríamos, con esta tecnología, transferir nada menos y nada más que la cantidad de 8021 películas por segundo, imagínate. Por segundo. 8000 películas en calidad 4K por segundo. Obviamente esto está puesto en un laboratorio en la Universidad de Dinamarca, pero fíjate que hay datos que me sorprendieron muchísimo, ¿eh? El récord anterior lo tenía una universidad japonesa, unos investigadores que tan solo en junio de este mismo año, o sea, hace unos cuantos meses, habían marcado el récord en 1.02 petabytes. Wow. Esto quiere decir que el incremento que tuvimos en 4 meses escasamente es de un 80%, ¿no? Lo que incrementó la velocidad. Y luego el récord anterior al japonés era del año 2020, y lo que habían transmitido eran 178 terabits por segundo. Esto, en una diferencia de 2 años, creció 500%. Entonces, es extremadamente relevante porque hacia el futuro, todas estas tecnologías que estamos escuchando de el 5G, que cada vez se va a ir instalando más en las ciudades, estas comunicaciones satelitales que estamos viendo con estas constelaciones, como las que está haciendo Starlink, y atrás de ellos vienen otras compañías a hacerlo, pues en unos 5 o 10 años, de verdad que yo no me puedo imaginar esta instantaneidad de transferencia de información, lo que vamos a lograr, ¿no? Se va a poder pasar una bestialidad de información en lo que el ojo humano pestañea, ¿no? Nos sirve muchísimo ese símil, al menos a mí puedo dimensionar un poquito más eso, qué significa eso, ¿no? El número de 8000 y tantas películas por segundo, eso ya nos da una idea de más o menos de qué capacidades estamos hablando. Hablando de entretenimiento y contenido de películas y cosas así, pues hablemos un poquito de Minority Report, mi querido Bernie, porque es una película que marcó a mucha gente por el uso de tecnología que se utilizaba en ella. Como todas las películas, ese es un fenómeno que una vez me explicó una persona, las películas siempre son más antiguas de lo que uno cree. Cuando ahorita que vi The Minority Report me sorprendió mucho ver que es de 2002, o sea, ya tiene 20 años The Minority Report. Yo hubiera pensado que era mucho más reciente, pero bueno, insisto, eso ya me han dicho que ese es un fenómeno que siempre pasa. Tiene 20 años que pasó esa película en los cines, producida por Steven Spielberg con un gran despliegue tecnológico. Y fíjate que algo que investigué que te va a sorprender aún más es que esa película está basada en una novela corta que se llama igual que la película, Minority Report, y es de 1956. Evidentemente la historia original no muestra nada de la tecnología que vimos, los que tuvimos la oportunidad de ver esta película, pero digamos que la historia de esta novela corta es esta cuestión de que el ser humano podría identificar acontecimientos que van a suceder en el futuro, ¿no? Leí un resumen y por lo que entiendo es esta parte de la historia donde a través de la psicología o la mente, la policía en el futuro va a poder identificar a una persona que va a cometer un asesinato, ¿no? Digamos que esa es la historia, la parte de la historia central. Seguramente el señor Steven Spielberg la adornó y la llenó con un gran despliegue tecnológico que por supuesto en su época fue altamente innovador
y que muchas de las cosas que salen en esa película, pues hoy en día las vemos en la cotidianidad, ¿no? Bueno, pues entonces, hablando sobre esta película, lo que es muy interesante es que en ella, aparte de muchas otras tecnologías que han marcado a generaciones, se habla de los anuncios publicitarios dirigidos. Hay una escena muy famosa donde entra Tom Cruise a un centro comercial y le dirigen publicidad física, ¿no? Entonces, esto es un tema que vaya, se ha hablado mucho en la publicidad acerca de esto. No es nuevo, digamos, o sea, esto, la capacidad de hacerlo existe desde hace mucho. Yo me acuerdo desde hace quizá una década, ya se hablaba de que, por ejemplo, había espectaculares en Japón que tomaban una foto de la persona en la carretera, comparaban los datos de esa foto con redes sociales y unos kilómetros más adelante te ponían un anuncio personalizado. O sea, esto no es nuevo, pero ahora están creciendo en popularidad porque, bueno, hay un informe muy interesante que se llama Las calles están mirando, del grupo de libertades civiles respaldado por el Reino Unido, es Big Brother Watch. Y, bueno, este informe proporciona una inmersión en las formas en las que un puñado de empresas están utilizando justo vallas publicitarias con reconocimiento facial para analizar el mundo que las rodea y luego usan esos datos para mostrar anuncios personalizados a los peatones. Yo pienso, Bernie, que al margen de que, insisto, esto no es nuevo y que es un uso que se le había buscado a la publicidad desde hace mucho, quizá sea una forma de respuesta un poco medio patada de ahogado de lo que ha estado pasando y que hemos comentado en otros episodios acerca de las nuevas restricciones que están teniendo, por ejemplo, las redes sociales para mostrar publicidad, ¿no? Digo, porque vaya, esto de utilizar software de reconocimiento facial para teledirigirte anuncios, pues uno, se percibe como muy invasivo, quizá, y dos, pues insisto, me parece más como un punto de salida, como para decir, bueno, ¿cómo vamos a empezar o cómo vamos a seguir encontrando al target que buscábamos? Si ya no podemos hacerlo tan fácilmente en redes sociales, si ya es ilegal hacerlo de muchas de las formas en las que lo hacíamos antes. Entonces, no sé, o sea, me dio sentimientos encontrados leer esta nota. Fíjate qué curioso, a mí también me hizo reflexionar varias cosas. Yo tenía por ahí un jefe que decía que era como tratar de detener el mar con las manos, ¿no? Es como cuando viene la ola y te pusieras enfrente para detenerlo, pues obviamente no lo vas a detener, ¿no? El agua va a pasar por todas partes, ¿no? Y creo que aquí es un poco similar, ¿no? Evidentemente cuando se hizo esta película, pues era algo futurista, totalmente ficción, pero 20 años después, pues tenemos este problema real acerca de la privacidad de los datos. Y yo creo que se puede ver desde dos perspectivas diferentes, ¿no? Sin lugar a duda lo que tú dices es cierto. Cada vez estas compañías tienen más información de nosotros y se podrían correlacionar muchos datos y te podrían identificar y el reconocimiento facial y podrías saber que es Bernardo González y ir a consultar una base de datos toda su información y tratar de targetearlo, ¿no? Ese es un enfoque. Pero hay otro tal vez más simplista y que yo me inclino a pensar que tal vez por ahí se va a ir este tema, al menos en la publicidad, digamos, en exteriores, ¿no? O en vallas o en una vitrina, en un centro comercial, etcétera, ¿no? Y creo que Sí. tiene que ver precisamente con otras tecnologías y otras cuestiones que están pasando en el mundo, ¿no? Fíjate, por temas de seguridad, las ciudades van a seguir instalando cámaras. Es una tendencia que todos los ciudadanos le vamos a encontrar la ventaja para estar más seguros, por si hay un accidente, un robo o cualquier cosa, va a haber más cámaras. Y lo mismo va a suceder en los interiores, ¿no? Si vas a un centro comercial, si vas a un bar, a un estadio, etcétera, etcétera, todos esos lugares, es predecible que va a haber cada vez más cámaras. Y esta tecnología pues va a seguir evolucionando. Y desde un punto de vista publicitario, me gustaría escuchar tu opinión porque tú eres mercadólogo. Yo no necesito saber qué es Ricardo Maza a quien estoy viendo y no necesito ir a buscar en una base de datos toda la información que podría acceder. A lo mejor con que vea tu cara, tu cuerpo, el día de la semana, la hora, en dónde estás, cómo estás vestido, cómo caminas. Sí, vas a obtener un segmento. Yo puedo deducir un segmento porque a lo mejor yo puedo estar en Polanco, vamos a hablar de una valla, ¿no? En una banqueta. Yo puedo estar en Polanco y esta tecnología hoy en día es capaz de saber si es un trabajador de la construcción, si es una trabajadora doméstica, si es un ama de casa,
si es alguien que está corriendo a las 11 de la mañana o andando en bicicleta haciendo deporte o anda en bicicleta porque trabaja en la delegación o está vestido como un godín, sin discriminar a nadie, sino más bien el prototipo que tenemos las personas que trabajamos para una empresa como empleados, ¿no? El clásico godín, o te ves como un alto ejecutivo o como alguien de mucho dinero, etcétera. Yo creo que lo puedes identificar fácilmente. Y luego depende de dónde estás y la hora y todas estas cuestiones, pues yo te puedo targetear con bastante precisión publicidad. Y poco me interesa saber cómo se llama esa persona. Exactamente quién soy. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que además hemos tenido ya a lo largo de los años experimentos en este tipo de hiper ultra segmentación al grado tal de saber cómo se llama la persona y decirle que sabemos cómo se llama. Y yo creo que es cero bienvenido. Es muy invasivo, se percibe como invasión de la privacidad, y además, insisto, bien dices, la marca no se beneficia de eso, de saber, hola Bernardo, te estamos vigilando y sabemos que ahorita seguramente tienes ganas de un refresco, o sea, como que no se ve el beneficio, y en cambio sí, de obtener estos datos, al contrario, de forma masiva y entender muy bien cómo se comportan los diferentes segmentos. Entonces, sí, qué bueno que compartes esa opinión, porque me parece que esto más bien puede ser una llamarada de petate, pero bueno, lo que sí es que es una posibilidad más que tenemos a partir del uso de estas tecnologías. Siempre queda un espacio para el postre. Para terminar, nos vamos a ir rápidamente con esta nota que la verdad me llamó mucho la atención y sí la quiero comentar, que más que una noticia como tal, es una reflexión que hizo Matt Mullenweg, que es un cofundador de Automattic, una empresa que recientemente adquirió Tumblr. Y justo a nombre de Tumblr dijo en esta red social, que casi nunca la consideramos ya dentro de las redes sociales, pero lo es. Tumblr tenía una política antes, y era muy conocida la frase de decir go nuts, show nuts, whatever, que digo, traduciendo literalmente diríamos, vuélvete loco, enseña lo que quieras enseñar, lo que sea, ¿no? Hay un juego de palabras con la palabra nuts. Pero el punto es que no había censura, y era lo que estaban tratando de enfatizar con ese eslogan, un eslogan no oficial. Y él dice que esto no podría funcionar en el 2022, y que es algo más que pornografía y que funciona como una explicación concisa de cómo es ser una red social de tamaño medio a la sombra de las principales plataformas. Lo que dijo Mullenweg es que él divide los problemas en 4 áreas: procesamiento de tarjetas de crédito, políticas de la App Store, verificación de consentimiento y edad, y limitaciones del proveedor de servicios. Básicamente 3 de ellas son lo mismo, pero a lo que se refiere es que muchas empresas no van a querer trabajar contigo si estás en la industria del porno. Entonces, en esencia, lo que él está diciendo es que oficialmente la era de la pornografía abierta, que se ponía para obtener un beneficio económico a cambio de venta de publicidad o incluso de venta del mismo material para obtener un negocio por una red de suscriptores, ese modelo ya se acabó y se ha vuelto insostenible. Nada más para entenderlo bien, aquí hay una cita textual de él que me parece muy interesante. Dice: si quisieras iniciar una red social para adultos en 2022, deberías estar solo en la web en iOS y descargar en Android, recibir pagos en criptografía, tener una forma de convertir criptografía a moneda fiduciaria para operaciones comerciales sin ser bloqueado, hacer un montón de trabajo en verificación de edad e identidad y cumplimiento para no ir a la cárcel, proteger toda esa información de identidad para no engañar a tus usuarios y ahí sí ganar mucho dinero. Entonces, pues muy interesante, porque no solamente es el tema del porno, es el tema del manejo de la información y el cómo hemos dado ya muy rápidamente la vuelta al uso de la información y a los modelos de negocio que existieron en un internet que ya estamos dejando atrás, ¿no? Y fíjate que igual es una nota bien interesante, que da mucho que pensar. Yo creo que hoy estamos viendo en ciertos sectores, en ciertas plataformas, una consolidación muy grande, ¿no? Por ejemplo, hablando de smartphones, estas plataformas móviles, pues lo tienen 2 empresas, ¿no? Es casi un monopolio. Lo tienen Google y Apple. Y justamente estaba escuchando el fin de semana una nota, y fíjate, no tiene nada que ver con el porno ni cerca. La empresa que tiene la plataforma de Telegram sacó una funcionalidad
para que cualquier usuario de Telegram, tú, yo, cualquiera, que ponga un contenido que considere valioso, lo puede vender. O sea, yo podría escribir un blog y decir, oye, si quieres leer mi blog, pues cuesta 10 pesos, $1, lo que sea, ¿no? Y la plataforma lo transacciona, y la propuesta de Telegram es darle el 100% de ese ingreso al generador del contenido. Y resulta que la nota decía precisamente de Apple en específico. Apple no se lo autorizó. Le dijo, no la puedes subir porque todo lo que pasa por el Apple Store, yo me quedo con el 30%. Y tienes que caerle con 30%. Ajá. Entonces Telegram decía, oye, pero yo como empresa no me quedo con nada. O sea, desde el punto de vista de Telegram, yo le cedo todo el ingreso al generador de contenido. Y a mí me parece que es una presión bastante fuerte. Porque estas otras tecnologías, como lo mencionaste ahorita, que esta persona lo decía, lo de los blockchains y las cripto, pues poco a poco van a agarrar tracción y creo que van a ser esta válvula de escape. Porque efectivamente, mi opinión muy personal es que no está padre que otra vez una tecnología como el Internet, que es totalmente abierta, donde se puede subir cualquiera, que tiene barreras de entrada muy bajas, pues ahora estamos ya ante una situación donde dos empresas la están controlando, ¿no? Lo hacen muy sutilmente o indirectamente, pero claro que es un control, ¿no? En este caso no te dejan hacer esto. Y hablando de la pornografía, yo no soy, no promuevo la pornografía ni mucho menos, pero pues simplemente como una expresión del ser humano, que habrá alguien que le gusta esos contenidos. Pues resulta que estas empresas dicen, oye, no, aquí nosotros consideramos que eso no está bien y lo vamos a negar, ¿no? No, y fíjate, perdón, pero es que lo que es interesante de esto es justo eso. La pornografía, más allá de la opinión que pudiéramos tener personal sobre su uso, consumo, lo que sea, siempre ha sido, lo hemos platicado aquí, el gran driver de las decisiones tecnológicas, ¿no? O sea, por eso es interesante que hablando de esa industria en particular haya surgido esta conversación y esta reflexión de la gente de Tumblr. Justo por eso me resultó interesante, porque es muy cierto, y insisto, ya lo hemos platicado, esa industria ha definido, por ejemplo, los formatos de consumo más populares, y ha definido a su favor siempre qué formato nos hemos quedado cuando fue la guerra de VHS contra beta y contra el CD-ROM, etcétera. Sí. O sea, entonces, en este caso, de nuevo, lo que estamos viendo es, pues tiene una popularidad gigantesca, representa un tráfico enorme del Internet, y que ahora se esté segmentando y se le esté censurando de alguna manera, pues es efecto de este duopolio del que tú estás detectando perfectamente, ¿no? Sí, absolutamente. Fantástico, pues muy interesante lo que está pasando en este mundo en el que tratamos de reportar de la forma más sintetizada que podemos, pero pues el tiempo siempre se nos acaba. Esto es lo que alcanzó para el menú de hoy, así que les agradecemos muchísimo que hayan escuchado este episodio de Tecnófagos. Yo me quedo con el agradecer a Mario Terrés en la edición, a Dalibasti Santiago en la redacción, a Gina Rangel y a Citlal Simbayarta en la producción, y a recordarles a todos ustedes, de nuevo, por favor, nos escriban a tecnófagos@kionetworks.com y que se unan a la comunidad de tecnófagos en Telegram. Muchísimas gracias, Bernie. Al contrario, Rick, como siempre, un gusto, y nos escuchamos en el siguiente episodio. Así será. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta luego.